Dios Padre nos prometió su reino. Pero, ¿qué tiene un reino? Tiene un rey y tiene principios o leyes que rigen su gobierno. Hoy domingo 29 de agosto vamos a hablar sobre los principios del reino, pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu voluntad siempre estuvo a favor del hombre. Tú nos has prometido un reino en los cielos y nosotros, Señor, vivimos en esa esperanza por la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por este nuevo domingo donde vamos a estar expuestos a tu palabra y conocer más acerca de tu voluntad para nosotros. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Hoy vamos a ver, como ya lo anuncié, los principios del reino de Dios. Y esos principios los vamos a ver en Mateo capítulos del 5 al capítulo 7. Pero como decíamos, ¿qué tiene un reino? Un reino tiene un rey y principios o leyes que rigen su gobierno. Principios que no son otra cosa que normas de carácter general y universal. Ejemplo, como amar a Dios, amar al prójimo, no mentir, no robar, etc. Dios nunca se equivoca. Los principios establecidos los eternizó en su palabra y nunca cambian. No son negociables. El reino de Dios no es una democracia, hermanos. Es una teocracia. Y vamos a ver que el primero que anunció el reino de los cielos fue Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, versículo 1 hacia adelante, dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El reino de Dios lo confirmó también nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Bien, hoy día vamos a ver los capítulos 5, del 5 al 7 del evangelio según Mateo. En Mateo, hermanos, y todos vamos por supuesto, a nuestras Biblias, capítulo 5, del 5 al 7, en Mateo, el evangelista presenta a Jesucristo como un maestro y tiene el cuidado de presentar 5 discursos, de los cuales el primero es este que vamos a ver hoy día. Y los otros discursos los encontramos en el capítulo 10, en el capítulo 13, en el capítulo 18 y en los capítulos del 24 al 25. En el capítulo 10, por ejemplo, habla sobre persecuciones venideras. El capítulo 13 habla sobre parábolas. El capítulo 18, instrucciones para el pueblo del nuevo pacto, nosotros. Los capítulos del 24 al 25 hablan sobre la destrucción del templo, la venida del Hijo del Hombre y todos los últimos tiempos que ya comenzamos a vivir, hermanos. Bien, entonces todos estamos listos. He dado un tiempo para que todos estén con sus Biblias abiertas ya en Mateo capítulo 5 al 7, del capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y hoy día vamos a ver lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y es interesante porque comenzando el versículo 1, dice el evangelista: viendo la multitud, subió al monte. Y esto nos recuerda también que Moisés también subió al monte para recibir
las tablas de la ley. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose. Era una costumbre de todos los maestros judíos que cuando enseñaban ellos se sentaban. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y vamos a empezar por 8 afirmaciones acerca de la verdadera felicidad, lo que se conoce con las bienaventuranzas. Bienaventuranza o bienaventurados significa, sus sinónimos serían felices, dichosos. Entonces vamos a ver 8 afirmaciones acerca de la verdadera felicidad. Y seguida, después en los versículos 11 al 12, de una promesa para los seguidores de Jesús. Comenzamos entonces. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son estos bienaventurados? Los pobres en espíritu. Aquellos que solo confían y totalmente en Dios y no en sí mismos. Entonces, esos son los bienaventurados. Son los felices, son los dichosos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y los que lloran son aquellos que están tristes por el sufrimiento del pueblo de Dios. Hermanos, en este tiempo y en tiempos pasados han habido hombres y mujeres también que no solamente han llorado, sino que han ofrendado sus vidas por el Evangelio. Entonces, ¿qué dice la palabra de ellos? Bienaventurados, dichosos, felices. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y eso también lo podemos encontrar en el Salmo 37, 11, que dice exactamente lo mismo. Dice, pero los mansos heredarán la tierra, dice, y se recrearán con abundancia de paz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón son aquellos que sirven a Dios sin segundas intenciones. Lo hacen simplemente por amor al Señor. No esperan nada de nadie. Su recompensa la esperan de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es interesante lo que nos dice, por ejemplo, Hebreos 12:14, cuando habla sobre los pacificadores, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estamos haciendo comparaciones con otras citas para ver que realmente la verdad de Dios es eterna. Así que no es casualidad, sino que Dios ha hablado de tal manera que su palabra, por eso decíamos al comienzo, sus principios los ha eternizado en la palabra de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Pero es importante ver esto, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No por causa de nuestros propios errores, por causa del Evangelio, por causa de presentar a Jesucristo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora veremos una promesa para todos los seguidores de Jesús. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice en el Señor, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y muchos se quedan solamente en las bienaventuranzas, pero el Sermón del Monte sigue hasta el capítulo 7, hermanos. Y seguimos en el capítulo 5,
y vamos a ver lo que debemos de ser los seguidores de Jesucristo. Tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué serás salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no nos podemos esconder. Somos cristianos y damos testimonio de nuestra fe y de nuestra vida entregada al Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es para glorificarnos nosotros, es para glorificar a nuestro Padre. El Señor Jesús va a hablar acerca de la ley. Deja claro que no vino para acabar con la ley y los profetas, sino para dar a conocer su verdadero sentido, el espíritu de esa ley. En su enseñanza la vamos a ver desde el versículo 21 hasta el versículo 48. Jesús muestra cuál es la verdadera voluntad de Dios detrás de los mandamientos. No es solamente la simple letra, sino es saber el espíritu de la letra, el espíritu de la ley, tener el correcto sentido de lo que Dios quiere de nosotros. Y va a hablar el Señor Jesús, a partir del versículo 21, sobre la ira. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. Porque si nosotros no controlamos la ira, entonces esa ira se puede convertir en odio. Y el odio ya realmente va a ensuciar nuestro corazón, va a contaminar nuestro corazón. Entonces va a hablar sobre la ira, va a hablar sobre el adulterio. Tiene una visión diferente sobre el divorcio, porque dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Luego el Señor Jesús va a hablar sobre los juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y es que estamos acostumbrados muchos a jurar por cualquier cosa, a fin de, con nuestro juramento, afirmar lo que nosotros estamos tratando de decir a las personas. Pero nuestro sí debe decir sí y nuestro no debe decir no. Luego va a hablar sobre el amor hacia los enemigos. Y es importante porque el Señor Jesús va a ir inclusive por encima de la ley que recibió Moisés, y lo puede hacer porque es el Hijo de Dios. Dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que requiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, esa es una nueva ley, hermanos, una ley, la ley del amor. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, el Señor dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, en este primer capítulo, el capítulo 5, hemos visto la primera parte del Sermón del Monte, que habla sobre los principios del reino, que habla a los ciudadanos del reino. En el capítulo 6, es un capítulo muy conocido porque habla sobre la oración, el Señor Jesús comienza a hablar sobre la limosna. Y dice pues, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Esto lo conocemos desde pequeños. Y para que nos demos cuenta que los principios de Dios nunca cambian, ¿no? Porque algunos ni siquiera sabían que eso era palabra de Dios y la encontramos acá. Después el Señor Jesús va a hablar sobre la oración, cómo debe ser la oración, y nos da el ejemplo de la oración que es el Padre Nuestro. Es el modelo, es cómo debemos de dirigirnos al Padre, pero no es para hacer una oración repetitiva, 50 Padres Nuestros, 100 Padres Nuestros, no, sino que es un modelo, cómo tenemos, dice, vosotros, en el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro, porque nuestras oraciones son al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También va a hablar sobre el ayuno. Algunos hacen alarde de que están ayunando, ponen su cara toda triste y lo que dice el Señor Jesús, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Luego, en el versículo 19 al 34, va a seguir hablando sobre cosas que pertenecen al reino de Dios, que son principios. Va a hablar sobre tesoros en el cielo. Y Jesús invita a sus seguidores a poner en primer lugar en su vida el reino de Dios y lo que Dios quiere. Dios no tolera rivales, ni las riquezas, ni el dinero, y ni siquiera las preocupaciones pueden tomar el lugar de Dios y la confianza en Él. Y nos dice en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Algo que muy pocas veces se habla es sobre la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo son nuestros ojos. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dios nos confronta y nos va a hablar sobre Él y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y luego termina este capítulo 6 hablando sobre lo que está viviendo el mundo en este tiempo. Afanosos, ansiosos, temerosos, con deseos de conseguir todas las cosas en un solo día. Y nos dice el Señor Jesús, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y después va a hablar sobre
que muchas veces también nos preocupamos por el vestido. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los líderes del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, termina diciendo el Señor Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Termina el sermón del monte en el capítulo 7 y hablando sobre algo que es un deporte nacional, hermanos: juzgar a los demás. ¿Sí o no? Uy, en este tiempo, más aún. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Avanza el capítulo 7 y nuevamente nos habla sobre la oración, pero ahora específicamente sobre algo que tenemos que saber todos. Jesús enseña que sus seguidores deben orar siempre sin desanimarse. Él no está diciendo que Dios nos dará todo lo que pidamos. La verdadera oración busca fundamentalmente descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos. Cita, por ejemplo, podemos citar primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él lo oirá, y si lo oye, nos los dará. Entonces comienza en el versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Pero tenemos que pedir conforme a su voluntad, hermanos. ¿Cierto? Así que todas las cosas que queráis los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y esta es la regla de oro, que la podemos simplificar en algo que también es vox populi. No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Esa es la regla de oro. Va a hablar ahora sobre la puerta estrecha, el tema de los dos caminos, que también aparece ya en el Antiguo Testamento. Entrad por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y me acuerdo cuando era niño, tendría unos 6 años, tenía un amiguito que era evangélico, y ahí en su sala tenía un afiche grande, justamente con este motivo: el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho estaba lleno de diversiones, de bares, cantinas y todas las cosas que el mundo ofrece. Y el camino angosto, era angosto, era difícil, ¿no es cierto? Pero al final es un camino de gloria, hermanos. Versículo 15. Algo que siempre lo repetimos: por sus frutos los conoceréis.
Y va a hablar de eso el Señor Jesús. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Te puedes pasar todo el día hablando de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que va a ver la gente? Tu testimonio de vida, tus frutos. Y es terrible lo que viene a continuación, porque el Señor Jesús dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que cumple con los principios, con las normas de carácter general y universal. Los que aman a Dios aman al prójimo, viven bien, no mienten, no roban, no matan. ¿Sí? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, tengo que explicar algo acá y muy breve. Muchos podemos tener dones y carismas, hermanos, que son regalos que vienen con el Espíritu Santo y el Señor nos los da graciosamente. Pero esos dones y esos carismas no son signos de santidad. Y ¿saben qué cosa? Lo que Dios te da simplemente no te lo va a arrebatar. Y hay mucha gente que puede estar orando por sanidad, que puede estar orando por milagros, todo eso, que puede hablar en lenguas, pero su vida no es testimonio y no da gloria a Dios. Es increíble, pero es así, hermanos. Algunos siguen a esas personas, pero no saben cómo es realmente su vida. Y el Señor, bueno, ya les dio los dones y los carismas y ellos lo ejercen, ¿no es cierto? Pero no necesariamente es signo de santidad, hermanos. No sé si me entienden, pero es así. Por eso que vuelvo a repetir, cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Lo está diciendo el Señor Jesús. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo, hermanos. Y va a terminar explicándonos que existen dos caminos. Así como existen dos caminos, también existen dos fundamentos, dos maneras de construir nuestra propia vida. Y vamos a enterarnos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre Jesucristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hace algunos días nomás estaban haciendo un reportaje a un lugar en Lima que simplemente las casas se comenzaron a caer. Habían construido en un lugar arenoso y la humedad y todos los últimos temblores se vinieron abajo las casas, hermanos. Tenemos que construir sobre la roca. Ese es nuestro fundamento. Estamos parados en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que todas las cosas son hechas nuevas. Y va a terminar, hermanos, porque así van a terminar del capítulo 5 al capítulo 7,
los 5 discursos principales, o los 5 discursos que menciona Mateo, el evangelista. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, mejor dicho, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué dijo el Señor Jesús sobre escribas, fariseos, sacerdotes? Hagan todo lo que ellos les dicen, pero no lo sigan. Hay mucha gente que habla de Dios, y qué bonito que hablan, ¿no es cierto? Pero su vida es un desastre, hermanos. Y eso es lo que le dijo el Señor Jesús. Hagan todo lo que ellos les dicen, pero no los imiten, no los sigan. Porque ellos hablan y no hacen. Espero que así apresuradamente, probablemente, pero creo que nos hemos podido enterar de cómo son los principios del reino. Creo que van a servir como una reflexión para nuestra vida cristiana. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que vivir guardando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es vivir sobre la roca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado. Nos hemos enterado, hemos aprendido o hemos recordado algunos que como ciudadanos del reino tenemos que cumplir con estos principios, normas o leyes que tú has establecido para tu reino. Señor, te damos gracias por Jesucristo, porque Él ganó para nosotros el derecho a vivir un día en tu reino. Ver tu rostro, maravillarnos con tu hermosura, Padre, y alabarte y adorarte por toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús, y todos decimos amén. Que tengan un domingo sobrenatural. Y nos estamos viendo en el siguiente mensaje.